Hoy vamos a hablar de geometría, de la geografía de lugares sagrados del territorio muisca. Y quiero arrancar con una frase de William Ospina que dice: antes todos los pueblos tenían esas cautelas, todas las mitologías antiguas expresaban ese asombro y esa reverencia con el universo natural, y yo diría que el error de la modernidad es que se siente demasiado dueña del mundo. Y por supuesto, siempre tengo que mencionar a Leonardo Boff, cuando él habla del rescate de la dignidad de la tierra en su libro sobre ecología, y dice que hay dos conceptos fundamentales para que nosotros cambiemos nuestra actitud hacia el planeta. La primera, recuperar la dimensión de lo sagrado, es decir, el reconocimiento y el respeto por los lugares sagrados, las montañas, las lagunas, los ríos, las grandes piedras, etc. Y por otro lado, entender que la tierra es nuestra madre. Con esos dos conceptos que nosotros incorporemos a nuestro disco duro, con eso es suficiente para que respetemos y cambiemos la actitud hacia la madre. Y realmente en ese sentido los indígenas dicen: ella no contiene vida, ella es vida. Hay que recuperar la mística de la naturaleza de los pueblos indígenas, para los cuales la tierra es la prolongación de la vida y el cuerpo. La Pachamama, la gran madre, la madre tierra. Vamos a hablar de geografía sagrada. ¿Qué es la geografía sagrada? La geografía sagrada es la geometría sagrada de la geografía de los lugares de poder que nos legaron los antiguos en todo el mundo para cuidar a la madre tierra y comprender el orden natural del territorio ancestral. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ustedes habrán visto infinidad de imágenes de internet alrededor de geometrías que se han trazado alrededor del planeta en muchos sitios. Me interesa muchísimo esta de la península de Yucatán y por supuesto esta de la península de España. Dos figuras que vamos a trabajar hoy a lo largo de esta conferencia. No quiero entrar en detalle de las otras porque no me interesa, eso lo encuentran ustedes en internet y lo pueden consultar allí. Platón decía: la estructura y el lenguaje del universo son matemáticos. Y Galileo Galilei decía: el libro de la naturaleza está escrito con el alfabeto de la matemática. En ese sentido, entonces, ¿qué es la geometría sagrada? Porque tenemos que hablar de geometría sagrada. Hay una cosa aquí, y es que de pronto cada una de estas diapositivas podría ser una conferencia completa de 2 horas o más, o podría ser una cátedra. Hablar de geometría sagrada podría ser una cátedra, pero aquí solamente la vamos a mencionar para que ustedes tengan presente el concepto. ¿Qué es la geometría sagrada? La geometría sagrada es una aproximación matemática y filosófica a la forma como el universo se ordena y estructura. Es el lenguaje simbólico de las fuerzas de la creación del universo. Si miramos esta diapositiva, esta imagen, esto es geometría sagrada, que es todo el proceso a través del cual se llega a la flor de la vida, lo que se llama la flor de la vida en geometría sagrada. Toda esta secuencia geométrica lo que está mostrando es el desarrollo de la célula. Ustedes lo ven aquí. Es decir, que se puede explicar absolutamente todo a través de esa geometría que se llama la flor de la vida. Hay varios libros sobre eso. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con las formas geométricas de
de las diferentes geometrías de la naturaleza, y aquí lo que se está mostrando es que a partir de la flor de la vida se puede dibujar los cristales de agua que son hexagonales. La naturaleza geometriza las formas en todas sus manifestaciones, absolutamente todo. Todo lo que vemos es geometría y está armado a partir de leyes geométricas y matemáticas. ¿Qué son los lugares sagrados? Los lugares sagrados generalmente se asocian con los sitios de culto de las religiones. Efectivamente, donde están construidas las iglesias son lugares sagrados. No porque las iglesias los hayan vuelto sagrados o las religiones hayan dicho que esos lugares son sagrados. No, es sencillamente porque esos lugares tienen una energía especial que la conocían los antiguos, y las religiones lo que hicieron fue utilizar esos lugares para la construcción de sus sitios de culto. Para los indígenas, los lugares sagrados son sitios del atatá, así se llama el pagamento en muisca, atatá. Recuerden que Guatavita tiene el atatá, es un lugar por excelencia de pagamento, un lugar sagrado, donde la Madre Tierra recibe el alimento espiritual para mantener su equilibrio natural. La Madre Tierra se alimenta, es un ser vivo, hay que alimentarla, y en esos sitios ella recibe ese alimento espiritual. Los sitios sagrados mantienen la conexión entre la Madre Tierra y las dimensiones superiores. Actúan como receptores y distribuidores de energía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de eso vamos a hablar más adelante. En los lugares sagrados la energía aumenta y la conciencia se incrementa. Los lugares sagrados del mundo están comunicados entre sí a través de la geometría fractal de la geografía del territorio. Todos estos conceptos de los lugares sagrados o definiciones de los lugares sagrados es lo que vamos a trabajar hoy a partir de todas las formas de geometría que les voy a mostrar. Dan Winter, que es un científico de la conciencia y la física contemporánea, muy famoso por todos sus trabajos de investigación alrededor de la geometría en el cuerpo, dice que un lugar sagrado es fractalidad perfecta y proporción áurea. Entonces miremos qué es eso. ¿Qué son los fractales? Porque esto también tenemos que entenderlo para entender la geometría del territorio. Los fractales son la geometría generada a partir de una única ecuación matemática que se reproduce siempre con semejanza al todo. Ustedes ven aquí un coliflor. Ese coliflor, esta forma grande es esta misma forma pequeña, esta más pequeña y esta más pequeña. Es decir, que esa forma en la que se puede descomponer una especie como el coliflor nos va mostrando que lo más pequeño contiene la información del todo, y cada una de las partes tiene la información del todo. Este es el romanesco. Este es muy interesante, es una planta que va reproduciendo cada una de estas partes en con la misma información del todo. Mandelbrot fue la persona que en 1975 descubrió la fórmula matemática de los fractales. Y entonces aparecen diseños en computador, hechos hoy ya en computador, que muestran cómo esta forma inicial se va repitiendo, y si hiciéramos un zoom a esa figura, lo que encontraríamos es que cada vez que vamos entrando y entrando y entrando y entrando, siempre encontraremos esa misma forma a escalas más pequeñas. Eso es un fractal. Ese es el concepto básico de los fractales. Por supuesto que las formas de la naturaleza no tenían explicación hasta antes de Mandelbrot, hasta antes de que Mandelbrot hablara de los fractales. No había una explicación matemática ni una ecuación matemática que permitiera entender estas formas.
la de los ríos, las costas, las nubes, los rayos, y todo eso está, por supuesto, codificado matemáticamente a partir de la teoría de los fractales de Mandelbrot. Esta flor pentagonal, que se llama la pentaflor, es un fractal. Miren ustedes que a medida que esta está armada con espirales, todas son espirales áureas, y en la medida en que estas espirales se van yendo hacia adentro, hasta la flor más pequeñita contiene la información y la misma geometría de la flor grande. Este es muy bonito. Este es un montaje, por supuesto, de fotografía, es un fractal, ¿cierto? Porque cada dedo se vuelve una mano, pero este es más bonito todavía, porque cada dedo a su vez, de cada dedo van saliendo otras manos. Eso es un fractal, eso es un coliflor. Esto es exactamente lo mismo que esto, ¿cierto? Es el mismo concepto. Bueno, esto también es otro fractal. Nosotros somos un fractal del universo. Leonardo da Vinci decía que el cuerpo humano es un microcosmos de la Tierra y la Tierra es un macrocosmos del cuerpo humano. Eso es muy importante entenderlo, este concepto de los fractales, porque el territorio lo vamos a tener que ver desde la fractalidad. Aquí lo vemos claramente. El átomo es exactamente lo mismo que el sistema solar, una molécula es lo mismo que una galaxia y una célula es lo mismo que un cúmulo de galaxias. Manejan exactamente la misma geometría y la misma base de los conceptos matemáticos y geométricos. Un ser humano es 70% de agua y 30% de materia sólida. Vivimos en un planeta que es 70% agua y 30% materia sólida, tal cual. Y además la sangre tiene exactamente la misma proporción de sal que el agua del mar. Esto es la geometría de los fractales. El helecho también es otro ejemplo de eso. Si ustedes miran, cada hoja de estas es exactamente igual en geometría al total, y a su vez cada partecita de esta hoja es igual a esta y igual a la grande. Ese es el concepto básico de los fractales. Entonces, a partir de la definición de Adam Winter, entonces, digamos que ya hemos aclarado el tema de los fractales en relación con los lugares sagrados, y ahora miremos qué es la proporción áurea, para ver si es cierto que todo lo que vemos está armado con relación a esas leyes matemáticas y geométricas. La proporción áurea es una relación matemática entre un segmento que está dividido en dos, pero hay una relación del más pequeño con el más grande en lo siguiente, en que el más pequeño es al más grande como el más grande es al total, y eso da un coeficiente que tiene que ver con phi, un coeficiente que se llama phi, que es 1.618. Si nosotros miramos la estrella pentagonal contiene esa relación de proporciones. Es decir, que si nosotros medimos esta dimensión, la multiplicamos por este coeficiente, nos da este, a este lo multiplicamos por 1.618, nos da este, y si lo multiplicamos por 1.618 nos da este. A partir de esa relación de proporciones podemos trazar una curva que se llama la espiral áurea, que es muy importante para entender el territorio, que la tenemos en la oreja. Pero no solamente la espiral áurea está allí, está en todos los animales, en todas las formas que vemos en la naturaleza, está la proporción áurea, el 1.618, desde los insectos hasta los dinosaurios. Y si descomponemos el cuerpo humano en esa relación de proporciones, encontramos que todo el cuerpo humano se descompone en phi, en series de phi.
Del ombligo al piso tenemos una dimensión de la cabeza al ombligo. Si nosotros medimos de la cabeza al ombligo y lo multiplicamos por 1,618, nos da la dimensión del ombligo a los pies. Para hacerlo más sencillo, si ustedes se miran un dedo, verán que las falanges cada vez, desde la más pequeñita hasta la más grande, van aumentando. Si ustedes la miden, verán que la pequeñita multiplicada por 1,618 les da la siguiente, y esa a su vez, y así sucesivamente. Todo el cuerpo, de acuerdo con este dibujo de Da Vinci que se llama El hombre de Vitruvio, está descompuesto en esa relación de proporciones. Le Corbusier, el famoso arquitecto francés, trabajaba toda su arquitectura a partir de la proporción áurea. Esto es muy interesante, que son las semillas del girasol. Ustedes ven allí una serie de formas, pues todas son espirales áureas en los dos sentidos. ¿Sí? Esta hoja es bellísima, con una espiral áurea, por supuesto las galaxias, y este caracol que es el Nautilus, que tiene la espiral perfecta, con esas dimensiones y esa geometría. Los pilares de la sabiduría en la antigüedad clásica tenían que ver con dos cosas, lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, y dentro del quadrivium estaban estas cuatro ciencias, digamos, del conocimiento: la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Eso era muy importante para el conocimiento. Ojalá para nosotros nuevamente la geometría volviera a tener el sentido que tuvo originalmente y que se conserva, digamos, en la memoria de los abuelos, y no lo que nos enseñan hoy como geometría, que no sirve absolutamente para nada. Platón, en su obra Los Diálogos, describe la estructura de la Tierra como un dodecaedro. El dodecaedro lo encontramos en diferentes formas de la naturaleza. Lo encontramos en este grano de polen, lo encontramos en la pirita. La pirita se cristaliza en formas que son 12 pentágonos que conforman un dodecaedro, ¿sí? Pero también la pirita cristaliza en cubos, en hexaedros. Es decir, no solamente cristaliza en esta figura, sino que cristaliza también en cubos. Y bueno, esto es más como una curiosidad. Esto es el virus del VIH, que es un icosaedro. Los dos hacen parte de los 5 sólidos platónicos. Entonces, partiendo de todo esto, de lo que decía Platón, hay una malla de geometría sagrada que envuelve la Tierra. Esa malla es el dodecaedro. Este es el dodecaedro. Lo que pasa es que miren, aquí hay un pentágono, es este, y está dividido en triángulos. ¿Sí? Bueno, si desenvolvemos esa malla, lo que nos daría es esto. Y esta malla lo que tiene es una particularidad, y es que en todos estos puntos encontramos lugares sagrados muy importantes para entender esa geometría que hay alrededor del planeta. Pero esa geometría no solamente tiene que ver con el dodecaedro, tiene que ver también con esas figuras complementarias que tienen los sólidos platónicos. El dodecaedro con el icosaedro. Entonces, combinados estos dos, nos dan estas figuras, y finalmente nos da esta malla, que aparentemente parece una malla muy compleja. Está trazada a partir de estos sólidos platónicos, y esto lo encuentran ustedes en Google Earth. El Google Earth Kundalini se llama esa carpeta, y pueden mirar ustedes en detalle todos estos sitios y toda la coincidencia que tienen estos sitios con esa relación de esos cruces y esos puntos. Aquí es muy importante hablar de otra cosa también, y es lo que se llama la geobiología. La geobiología es una ciencia reciente que estudia
las alteraciones naturales que hay en esos puntos, esas concentraciones de energía que hay en los lugares sagrados. Es decir, los lugares sagrados no son una invención. Los lugares sagrados se pueden medir con aparatos de física que permiten verificar que en esos lugares la energía y la concentración de radiaciones es mucho más intensa que en cualquier otro lugar. Eso se puede verificar en las iglesias, pero no solamente en las iglesias. Generalmente en las iglesias está al lado del altar. Se puede verificar también en las lagunas, en los nacimientos de agua, en infinidad de sitios. Toda esa malla está llena de esos lugares. Los antepasados eran maestros en el arte de la geobiología y por eso ubicaron todos los monumentos monolíticos en esos sitios. Y luego esos monumentos monolíticos y los monumentos fueron reemplazados por lo que hoy vemos con las iglesias, ¿cierto? Por ejemplo, la Catedral de Chartres. Antes había un sitio ahí de culto para los druidas y luego ese sitio se fue transformando y cuando se instituye la religión católica, entonces ese sitio es ocupado por una iglesia. Lo mismo sucedió aquí en el centro de Bogotá. Eso lo vamos a ver ahora en el plano de Bogotá. Entonces todos estos sitios tienen esa información y esa información se puede medir. Como les digo, esa información se puede medir. Los lugares de poder de la humanidad están situados en zonas de fuerte actividad telúrica y alta concentración energética que nosotros conocemos ahora como lugares sagrados. Hablemos ahora de otra cosa, de la resonancia Schumann. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué es la resonancia Schumann? La resonancia Schumann, el planeta, nuestra madre, ella respira y ella tiene una frecuencia. Esa frecuencia ha ido aumentando desde el año 98. Eso lo han estudiado los físicos, entre ellos este señor que se llama Otto Schumann. Por eso la frecuencia tiene su nombre. Porque él estudió que esta frecuencia había ido aumentando desde el año 98, estaba en 7.5, la vibración de nuestro cuerpo en esa fractalidad, en ese concepto de fractalidad, tenía la misma frecuencia de vibración, 7.5. Y la Tierra desde 1998 empezó a aumentar esa frecuencia. Miren, este dibujo lo muestra muy bien. Inicialmente había unas ondas mayores, ahora hay mucho mayor número de ondas. Ha ido aumentando y empezó a subir hasta 12, parece que van 12,5, llegar hasta 13, 14, exactamente. Eso es la frecuencia Schumann. Los muiscas conocían esa frecuencia con el nombre de Mikun, que son los latidos de la madre tierra. Y hay otro investigador muy importante que tiene que ver con algo que se llama la cimática. La cimática es una ciencia que demuestra que las frecuencias de onda, en este caso el sonido, afecta a la materia y genera en la materia formas de geometría sagrada. Es lo que se llama la geometría. La cimática se podría definir como la geometría sagrada del sonido. Para los que estuvieron en la cátedra del año pasado, recuerdan que Pablo Obando fabricó un tonoscopio y a través de ese tonoscopio metíamos sonido y ese sonido hacía cambiar los granos de sal que estaban sobre una membrana, y cada vez que la frecuencia cambiaba de intensidad, las formas se iban transformando. Busquen en internet cimática y verán la cantidad de formas hermosas que se pueden trabajar a través del sonido. Hay gente que ha trabajado mucho esto. Hans Jenny, que es uno de los pioneros
de este tema de la semática, dice: la evolución biológica es la forma en que las ondas interactúan con nuestras células y en concreto con nuestra estructura atómica. Todos los patrones que existen en la naturaleza son el resultado de las relaciones entre las ondas sonoras y lo que vemos. Es la materialización de la música del universo. Y esto fue lo que hicimos en la cátedra. Entonces, ¿qué es lo que demuestra la cimática en relación con la frecuencia Schumann? Lo que demuestra es que ustedes lo ven aquí en esta secuencia de dibujos. Esto es una frecuencia más baja y esto es una frecuencia muy alta. Eso lo que quiere decir es que en la medida en que la frecuencia aumenta su intensidad, la geometría se complejiza. Entonces volvamos a la resonancia Schumann. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la Tierra está aumentando, el planeta, la madre, está aumentando de frecuencia. En la medida en que la frecuencia del planeta, de la madre, se intensifica, la geometría de todo lo que hay en el planeta tiene que transformarse y complejizar su geometría. ¿Sí? Estas son formas generadas todas a partir de sonido. Estos creo que son insectos, estas son ballenas, esto es una nota del piano. Bueno, lo encontrarán ustedes en internet, hay infinidad de formas lindísimas que tienen que ver con esto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros actualmente estamos completando la reconfiguración geométrica de todos nuestros patrones genéticos. ¿Sí? Si vieron la película Lucy, eso tiene que ver mucho con eso. ¿Cierto? Que es la evolución. Esa evolución es una evolución obligada por el planeta en este momento. Nosotros tenemos que adaptar nuevamente desde nuestro ADN toda nuestra geometría a esas nuevas frecuencias, y el planeta nos está ayudando a eso, nos está obligando a eso. ¿Sí? Bueno, un ser vivo que recibe esta nueva información la codifica molecularmente en su ADN y lo transforma. Bueno, y aquí viene, además agradecemos a Matías que está aquí. No teníamos ni idea que Matías iba a venir hoy, la verdad, yo no tenía ni idea. Hoy a las 3 de la tarde me enteré. Matías, gracias por estar aquí. Además, de pronto en algún momento me gustaría que tú explicaras algunas cosas que están relacionadas con esto, que yo no las puedo decir tan bien como las dices tú, pero voy a tratar aquí de explicar algo de lo que Matías habla. Matías dice: cada continente es un chakra de la Tierra. Entonces, África, Australia, Asia, Europa, Norteamérica, Suramérica y la Antártida, cada uno es un chakra. Y él traza esta figura, y ese fue el recorrido que hizo él por todo el mundo, tocando esos lugares sagrados a lo largo de todo el mundo. No sé si ustedes recuerdan que en agosto del 2012, Matías estuvo en Guatavita tocando ese sitio como parte de todo este recorrido, porque esto es lo que se llama la Kundalini de la Tierra. O sea, es una línea de energía que recorre todo el planeta. Así como nosotros tenemos chakras, por supuesto que la madre también los tiene. Y esa es la línea de energía de la Tierra. Cuando Matías estuvo en la última conferencia del año pasado, habló de los chakras de Sudamérica a lo largo de la cordillera de los Andes, que es esta línea que viene por acá, que es muy importante. Y hizo esta figura para Colombia, que es esta hélice. Aquí está Guajira, aquí está Amazonas, aquí está Guainía,
y por aquí está Malpelo. Es la cruz muisca, sí, exactamente. Mariano la tiene en una de las portadas de sus libros, es esa cruz muisca. Bueno, y coincide con Colombia. Y ese fue el dibujo que trazó Matías para algo que es muy importante entender, y es que esta hélice cumple un papel fundamental. Esta hélice hay que moverla, y la tenemos que mover para que esta energía pueda fluir hacia abajo, hacia Sudamérica y hacia la Antártida. Y Matías también traza, esto es muy interesante, traza una figura de una mujer hacia abajo. La cabeza está en Bolivia, ¿sí? El cuerpo es Argentina, ¿sí? Y este brazo aquí se mete y coincide con un punto en Iguazú, en las cataratas de Iguazú. Además, Matías, y por eso también de alguna manera habíamos traído el libro de Matías sin saber que él iba a estar hoy aquí, que es muy interesante que ustedes lo vean, y es como dentro de esa fractalidad, el concepto de fractalidad del cuerpo humano en relación con la Tierra, entonces Matías va definiendo los 7 sistemas del cuerpo humano en el planeta. Entonces tenemos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema reproductor, el sistema locomotor, y este es muy importante, que es el endocrino. En el endocrino, cada uno de los chakras del cuerpo humano está reflejado en la madre tierra a través de en estos puntos. Entonces esto es chakra 1 en todo el globo, chakra 2, chakra 3, chakra 4, 5, 6 y 7. Y además, cada uno, así como cada uno de los chakras está relacionado con cada una de las glándulas en el cuerpo humano, asimismo entonces cada una de estas glándulas tiene que ver con la localización en el planeta. Y también Matías decía, mostraba lo de los chakras de la cordillera de los Andes, y aquí están todos, partiendo de Aconcagua hasta llegar al Pico Bolívar en Venezuela. ¿Sí? Aconcagua, Ojos del Salado, Sajama, Huascarán, Chimborazo, Ritacuba, sexto chakra de Sudamérica, sobre la cordillera de los Andes, en la Sierra Nevada de Cocuy, sexto chakra, y séptimo, Pico Bolívar en Venezuela. Estos son los 7 puntos. Cuando Matías hace esto, sencillamente lo que está haciendo es como si dibujara una figura humana sobre Sudamérica y colocara su columna vertebral sobre la cordillera de los Andes. Estas son unas figuras bellísimas que se llaman las Venus del Paleolítico. Esta figura es la Venus de Willendorf, que ha sido calculada en 23.000 años de antigüedad, ¿sí? La mayoría de estas figuras son talladas en piedra o en hueso de mamut, ¿sí? Y lo que están representando es a la gran diosa madre. Ahora más adelante vamos a hablar de eso, porque eso tiene que ver también con este territorio. Vamos a mirar lo siguiente, porque es muy importante entender qué son los chakras y qué diferencia a cada uno de ellos, ¿cierto? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de que las lagunas son los 7 chakras, todas las lagunas no son iguales. Los mamos siempre han dicho, cada laguna tiene una función especial, dentro del territorio. Y digamos que eso para nosotros es complejo de entender. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación está aquí. Si cada una corresponde a un chakra y cada chakra es diferente al otro,
entonces vamos a mirar cómo son esos chakras. El chakra 1, yo esto lo he sacado de infinidad de libros, lo que he hecho es sintetizar unas palabras que me parece que son palabras clave para cada uno de los chakras, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Y quiero decirlo de una vez, esto no es una fórmula, no quiere decir que 1 más 1 es 2, no, esto es una guía, y en un momento dado el chakra 1 se puede volver chakra 6, o lo que sea, ¿sí? No es una fórmula, es una guía para que ustedes entiendan la diferencia que hay entre cada uno de los lugares sagrados. Entonces del 1 dice raíz, esto es donde está localizado, este es este chakra, el chakra 1, es el chakra raíz, tiene que ver con el elemento tierra, con la geometría del cubo, con un instrumento que resuena con ese lugar que es el tambor, o con el sonido de la U, porque resulta que las vocales en todos los idiomas hacen resonar el universo. Por eso muchas veces en los lugares sagrados se repiten las vocales en cada uno de los sitios dependiendo del sitio. Entonces, por ejemplo, la U, norte-noche, es lunar, corresponde al rojo, la glándula son los genitales, se trabaja el instinto, es decir, corresponde al instinto, y en esos lugares se puede trabajar el miedo. Aquí lo puse como ejemplo la laguna de Ubaque, a la que vamos a ir el próximo fin de semana, el 29. Chakra 2, que está en el sacro, agua, icosaedro, tambor plano, cuerdas, sonido de la O al oeste en el atardecer, solar, naranja, suprarrenales, creación, y se trabaja la culpa. Teusacá. A esas dos lagunas vamos a ir el próximo sábado. 3, plexo solar, fuego, tetraedro, maracas, sonido de la I al sur al mediodía, lunar solar, amarillo, páncreas, reconocimiento, rabia. Eso es la primera laguna de Siecha. 4, corazón, aire, octaedro, flauta, campanas, sonido de la E al este a la salida del sol, solar, verde, timo, sanación, y se trabaja el dolor. Es la segunda laguna de Siecha. La primera Guayaquiti y la segunda Tibatiquica. Estos son los nombres originales muiscas. 5, garganta, éter, sonido. Ahí entra una cosa muy interesante que tiene que ver con esto. Dodecaedro, canto, cuencos, sonido A en el centro, lunar, azul, tiroides, comunicación. Se trabaja la mentira, es la laguna de Siecha. 6, tercer ojo, luz, estrella tetraédrica, caracola, índigo, pineal, intuición, ilusión, es la laguna de Huasca. Y por último, la laguna de Guatavita, que tiene que ver con el chakra 7, corona, forma, esfera con todos los sólidos platónicos, instrumentos todos, el Om, violeta o blanco, hipófisis, sabiduría, se trabajan las ataduras y corresponde, como ya dije, a la laguna de Guatavita. Esto tiene que ver, los 3 últimos chakras tienen que ver con las 3 energías, los 3 tipos de vibración que hay en el universo, que son sonido, luz y forma. No hay otro tipo de vibración. Y esas 3 vibraciones están relacionadas con los últimos chakras. Esto se podría resumir en este cuadro, pero me gusta más el otro, la otra forma. Hablemos de esto que se llama la pareidolia. La pareidolia es la capacidad de percibir imágenes conocidas en formas no relacionadas. Es decir, por ejemplo, a veces en las nubes vemos caras que no tienen nada que ver con nada, pero ahí están. Esto de Machu Picchu es muy famoso, esta imagen de Machu Picchu que es perfecta. Esta de la piedra es muy linda, un abuelo ahí recostado contra la piedra. Los abuelos y los mamos dicen que estos son los espíritus del territorio
que muestran su imagen a través de estas formas, en las piedras, en las nubes. A nosotros nos ha pasado mucho, siempre que hacemos resonancia con los lugares sagrados, siempre encontramos que algo se manifiesta relacionado con este tipo de cosas. Esto es muy bonito, todo esto es muy bonito. Y hay otra cosa que es la hierofanía, que es cuando estos dibujos tienen que ver con lo sagrado, entonces eso se llama hierofanía. La hierofanía, por supuesto, como es la manifestación de lo sagrado, entonces es muy respetada, y a la pareidolia no se le para bolas. Este es el Cristo de Sopó, el Cristo de la piedra de Sopó, que apareció esta imagen en la piedra y finalmente se ha interpretado como esto, que es el famoso cuadro del Cristo. Y bueno, hay infinidad de ejemplos por todo el mundo de imágenes de la Virgen, de Jesucristo, que aparecen por todos lados, hasta en las humedades de las casas. Bueno, la pareidolia tiene que ver también con las constelaciones. Siempre esa cosa tan inmensa que vemos en el cosmos, siempre se ha representado con imágenes de la mitología, generalmente. Y entonces a todas las constelaciones se les genera una figura, infinidad de figuras. Los mayas tenían estas constelaciones, ¿cierto?, que están relacionadas con su mitología, que es hacer dibujos de puntos. Esta me pareció súper bonita porque dice, hay que tener mucha imaginación para ver un gran oso en 7 puntos. ¿Sí? Y efectivamente es así, ¿cierto? La osa mayor, y resulta que la osa mayor es esto, ¿cierto? Y se arma toda una historia alrededor de esos puntos con figuras que todas las civilizaciones han marcado como parte de su mitología. Para los muiscas las constelaciones eran 13, no 12, porque entra Oficus, que es la serpiente, era una más, y las 12 constelaciones son animales. Bueno, para los incas esta es la Vía Láctea, igualmente sobre la Vía Láctea entonces se dibujan una serie de figuras que tienen que ver con la serpiente, con la rana, con la llama, ¿sí? Eso es pareidolia. Miremos esa misma pareidolia del cuerpo humano en el territorio de Colombia. ¿Esto se les parece algo? ¿Podría ser una figura? Bueno, a mí me pareció que podía ser este. Cogí el pensador de Rodin y podría ser, ¿cierto? Pero también podría ser otra, que es esta. La mujer sentada de Botero. ¿Sí? Si ustedes trazan sobre eso el río Magdalena, miren el río Magdalena, es la Kundalini. Esa sería la Kundalini de Colombia, ¿cierto? Miren, miren, miren. Es perfecta. Sexto chakra, sexto, séptimo chakra. En la cabeza, Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí? Y aquí van apareciendo entonces el primero, el origen, el chakra 1 de Colombia, entonces sería el páramo de las papas en la laguna de la Magdalena. El segundo chakra sería el Nevado del Huila. El tercer chakra sería, por supuesto, este territorio, que es el centro de Bacatá con las 7 lagunas. ¿Sí? Porque no podemos hablar, los mamos siempre han dicho, un lugar sagrado no es un solo punto, y eso lo vamos a ver más adelante. Un lugar sagrado, esto es una malla. Ellos dicen, los lugares sagrados están todos conectados, entonces un lugar sagrado es una malla que tiene resonancia en otros lugares sagrados. Y un lugar sagrado está compuesto por varios. El tercero es entonces el centro de Bacatá con las 7 lagunas sagradas. El cuarto es Sierra Nevada de Cocuy, exactamente en la laguna de la Plaza.
El sexto es Mompox, donde está Mompox, en la Ciénaga de la Magdalena. El quinto, el sexto es la Sierra Nevada Tayrona, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, con el pico Novacá. Ese es el pico, el nombre original del pico Colón, que es el pico más alto de Colombia. Ese nombre está en el libro del maestro Guillermo Fonseca Truque, Novacá. Y el séptimo es el mar Caribe, sería el séptimo chakra. Esa es la Kundalini y los chakras de Colombia. Esto mismo lo podríamos interpretar cuando yo hice la conferencia anterior en la cátedra. Recuerdan que hablamos de lugares sagrados y la casa ceremonial muisca, y desde la casa ceremonial muisca, desde el concepto de la fractalidad, podíamos interpretar y leer el territorio, el cómo, el por qué, el dónde y el cuándo. Y esto contestaría para Colombia desde una figura masculina que tiene que ver con el Chunzua, que es el templo solar. Podríamos leer e interpretar el territorio de Colombia. Pero también lo podríamos interpretar desde lo femenino. ¿En cuál? Pues en el Cusmuy, que es lunar. Porque los sabedores mayores, los abuelos siempre han dicho, la casa es capaz de explicar el macrocosmos y el microcosmos. Si lo que habíamos visto en la conferencia del año pasado era que podíamos leer este territorio, el territorio de Lomisca, dentro de la fractalidad del territorio también podemos leer a Colombia o al mundo, ¿sí? O solamente un pedacito aquí. El pedacito de Sesquilé, por ejemplo, lo podríamos leer a partir de la casa, desde la energía femenina, desde la energía lunar o desde la energía solar. Leyendo toda la información que hay aquí con la casa, que la casa está relacionada con los 4 puntos cardinales. Cada punto cardinal está relacionado con un elemento y con una planta sagrada, y además con unas fechas, porque el fuego dentro de la casa ceremonial se va moviendo a lo largo del año como se mueve el sol. Por eso podemos explicar el macrocosmos y el microcosmos desde la casa. Esto no lo voy a explicar más porque ya lo expliqué, y para quien lo quiera consultar, toda esta información está en el libro de la cátedra que se publicó el año pasado. Quien no lo tenga, lo podemos enviar la copia digital con las 15 conferencias del año pasado. Nos escriben al correo de la cátedra muisca y les enviaremos esa información. Entonces eso no lo voy a repetir. Los muiscas, hablemos de los muiscas. Los muiscas siempre nos han dicho, es decir, sabemos de los mayas, sabemos de los incas, pero de los muiscas no tenemos ni la menor idea. Resulta que los muiscas estaban en el centro de un territorio equidistante entre lo maya y lo inca, y nunca nos han dicho nada de lo amazónico. Y lo amazónico era muy importante, era muy, muy importante, ¿sí? Porque lo amazónico, hay un libro que se llama 1491, América antes de Colón, que habla de la importancia del Amazonas hace 13.000 años, y decía, la cuenca del Amazonas era uno de los lugares más poblados del mundo. Y eso incluso lo cuenta Orellana en el viaje que hizo a lo largo de toda la cuenca del Amazonas, en donde decía que a medida que ellos iban avanzando en esos barcos, iban encontrando cada vez poblaciones y poblaciones y poblaciones y poblaciones. ¿Sí? Y esa memoria del Amazonas es lo que conservan por fortuna hoy todos los pueblos del Amazonas. ¿Sí? Es el legado de esa memoria. Entonces los muiscas estaban en el centro de un gran territorio que tenía un gran conocimiento, y todos manejaban el mismo conocimiento y el mismo pensamiento.
Bueno, miren esto. Cuando trazamos estas líneas que tienen que ver con la figura de Matías, que aquí la trazamos y ese es el movimiento de la hélice que nosotros estamos haciendo con los viajes que les hemos contado, que ya tocamos, ya estuvimos aquí en Guainía, en la isla de San José, al frente de la piedra de Cocuy, estuvimos aquí en Punta Gallinas, estuvimos aquí en Malpelo, y la primera semana de diciembre vamos para Amazonas. Lo que estamos haciendo es mover esta hélice para que esa Kundalini, esa línea de energía, pase hacia Sudamérica y hacia la Antártida. Lo que estamos moviendo es esto, con este centro aquí. Este es el territorio Muisca, territorio muy importante para todo el movimiento de esa hélice. Cuando trazamos esto, que es esto mismo, esta partecita de esto mismo, lo que encontramos es que los conquistadores llegaron por esos caminos. Por aquí llegó Quesada, por aquí llegó Federman, por aquí llegó Belalcázar, y esta es la comunicación con los pueblos del Amazonas. ¿Sí? Este es el cuadro del maestro Fonseca Truque, para los que estuvieron en esa conferencia. Ese cuadro se llama En 1492 llegaron los de a caballo. Bueno, el año pasado, cuando empezamos a tocar esos lugares sagrados, en el primer sitio que visitamos, incluso ese sitio lo visitamos con Matías, estuvimos exactamente en el sitio, en el pueblo de Quemacuamaque, donde cayó el rayo de los Huihuas. Ahí estuvimos con Matías, ahí estuvimos con el Ade Ramonquillo. Este fue el primer sitio que visitamos y él nos llevó a Quemacuamaque. Él quería que nosotros subiéramos hasta allá. Este es Quemacuamaque. Una de estas casas, la casa, yo no la identifico ahí realmente, pero en una de esas casas fue que cayó el rayo. Ese fue el primer sitio en donde estuvimos. Luego fuimos a Ritacuba, a la Sierra Nevada de Cocuy. Luego estuvimos en Caño Cristales. Ahí lo que habíamos armado era un triángulo, este triángulo, sobre el territorio. Y luego de aquí, de este punto, salió que teníamos que ir a el Salto del Ángel en Venezuela. Y estuvimos en el Salto del Ángel en Venezuela, tocando todos esos lugares sagrados, que en últimas, cuando íbamos a ir al Salto del Ángel, yo hice este dibujo. Ese dibujo es una pirámide. ¿Sí la ven? Los tres lados y el centro aquí. Es una pirámide perfecta. ¿Listo? Aquí está el Salto del Ángel. Este es el Salto del Ángel. Y ahí empezó a aparecer la geometría del territorio a partir de este dibujo. Entonces empiezan a aparecer una serie de geometrías de pirámides que tienen que ver. Desafortunadamente no conseguí una aerofotografía mejor de la laguna de Guatavita, pero me parecía que la laguna de Guatavita era el mejor ejemplo para hablar de eso. ¿Qué es? La laguna de Guatavita está relacionada con esto, con esta forma, que son los cristales de agua. Los cristales de agua tienen todos formas hexagonales, siempre. Son como huellas digitales. No hay un cristal de agua igual al otro, pero todos están armados en esa relación de 6 del hexágono. Esta figura, cuando la ponemos en la laguna de Guatavita, esta línea es la línea del sol del 21 de junio, por donde está el boquete abierto hoy. Esa es la línea del sol del 21 de junio. Si ponemos esta figura, que es un triángulo equilátero, sobre la laguna de Guatavita, encontramos entonces que aquí hay un punto, aquí hay otro punto, que es el punto más alto cuando uno sube por el camino, cuando va a visitar la laguna de Guatavita. Y si ponemos esta otra pirámide, hay una piedra sagrada de la laguna de Guatavita que está exactamente al frente del boquete en la línea del sol del 21 de junio.
Eso nos da esta figura, que son los cristales de agua. Cuando yo superpongo esas dos pirámides, lo que me da es esta figura, que es esto, lo que se llama la estrella tetraédrica, ¿sí? Que la dibujó, aquí la dibujó Drúmbalo sobre El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Ahí está dibujada. Y es esto, ¿sí? Entonces, activar los lugares de poder a través de la geometría sagrada nos permite conectar nuestra energía con la malla del planeta y esta con la energía del universo. Porque eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es la energía del universo generar una conexión y nosotros nos volvemos un canal de energía para llevar energía del universo a los lugares sagrados. Y eso lo podemos hacer a través de la geometría sagrada. Resulta que esta pirámide, las dos pirámides no se mueven en el mismo sentido, cada una se mueve en sentido contrario. Entonces esta se mueve hacia allá y esta se mueve hacia acá. Eso nos vuelve a remitir al girasol. El girasol es una secuencia de espirales en los dos sentidos, una en un sentido y la otra en el otro. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es decir, que si uno mira el territorio, lo que ve es esto. Eso lo vamos a ver más adelante. Este es el hombre de Vitruvio de Da Vinci. Aquí está dibujada la estrella tetraédrica, y es lo que se llama el mercado. Si dibujamos eso sobre Colombia, nosotros lo que veríamos es esto, ¿cierto? Esto es una hélice que se podría mover en este sentido o se podría mover en este, ¿cierto? Que es esta estrella. El centro está aquí, en la relación de proporción áurea del dibujo de Da Vinci. Es decir, que podríamos decir que hay una relación de geometría sagrada en este territorio. Arquetipo que simboliza la identificación del vórtice. Las pirámides que hay por todos lados. La representación de la montaña sagrada es un sombrero cónico utilizado por los magos y brujas. Y el tradicional sombrero cónico antiguamente se usaba para aportar más poder al cerebro del que lo llevaba. Miren el gorro que llevan los mamos Kogis, esa forma geométrica. Ya hemos visto que hay tres vibraciones en el universo. Una es sonido, que tiene una frecuencia de onda que la capta el oído. La otra es luz, que es otra frecuencia de onda que la capta el ojo. Y la otra es la forma. Las formas geométricas generan ondas de forma, que son frecuencias que el cuerpo no es capaz de percibir, pero eso no quiere decir que no existan. Los médicos que trabajan con geometría sagrada, con los sólidos platónicos y con los sólidos arquimedianos, saben que las formas geométricas generan una frecuencia de onda que entra en resonancia con todos los órganos del cuerpo. Es decir que, de alguna manera, en ese sentido, los médicos, digamos que han sido los que más han avanzado en la investigación de esa tercera frecuencia, de las tres frecuencias que tiene el universo. Ahora vamos a ver esto, que ya lo he mostrado muchas veces, pero es muy importante verlo, que tiene que ver con los solsticios y los equinoccios. Y lo voy a explicar para todos nuevamente. Si nosotros nos paramos de frente a los cerros orientales, lo que vamos a ver es que el sol se va moviendo a lo largo del horizonte de la montaña, a lo largo del año. Esto es junio, esto es marzo y septiembre, y esto es diciembre. Es decir, que el sol está más al sur en diciembre, en el centro en marzo y septiembre, y en el norte en junio. Esto es lo que se llaman los solsticios y los equinoccios. Estos son solsticios, los extremos, y el centro se llama equinoccio. Equinoccio, ¿por qué? Porque equi hace que el día y la noche tengan exactamente la misma duración. En los solsticios
tiene más duración o la noche o el día, dependiendo de la latitud en que nos encontremos. Este es el territorio Muisca. Aquí está la Sierra Nevada de Cocuy, aquí está el páramo de Sunapá, Sumapaz, Sunapá, el camino del padre Bochica, y nosotros estamos por aquí. Resulta que cuando uno traza esas líneas de sol, esto es 21 de junio, esto es 21 de diciembre, encuentra que todos los poblados del territorio, en líneas de kilómetros y kilómetros, coinciden exactamente con la localización desde los lugares sagrados con los poblados donde estaban los templos mayores. Si hacemos un zoom de esto, que es el mapa que está publicado en el libro de mensajes de la Madre Tierra, entonces encontramos que aquí está Sogamoso, el templo del sol en Sogamoso. Esto es línea de sol de 21 de junio y esto es línea de sol de 21 de diciembre. Aquí está Guatavita y aquí están las lagunas de Siecha. Las lagunas que vamos a visitar son estas. Los templos no estaban localizados en cualquier parte. Los templos estaban localizados en esa relación de líneas del sol. El templo del sol relacionado con la laguna de la Atracada en el páramo de Pisba, en sol de 21 de junio, en el corte del sol desde la laguna de Ogontá en el 21 de diciembre. Complejo. ¿Cómo corta uno dos líneas que tienen 6 meses de diferencia? Templo de la Luna en Chía. Esto es el territorio del Saque, el hijo del sol. Por eso el templo principal estaba aquí, en Sogamoso. Y miremos el territorio de la Luna, del Zipa. Guatavita, sol de 21 de junio, Siecha, sol de 21 de diciembre. En el corte de esas dos líneas estaba el templo de la Luna en Chía. Pero todos, absolutamente todos, coinciden con esas líneas de sol desde los lugares sagrados hacia los poblados donde estaban los templos. Esto anterior, ¿qué nos da? Nos da unas figuras. Cuando nosotros trazamos infinidad de líneas desde los lugares sagrados en relación con los poblados, miren las formas que vemos aquí. Son rombos determinados por las posiciones extremas del sol. Esos rombos los encontramos por todo el territorio, que son las pictografías que nos mostraron en alguna de las conferencias. Claro que Guillermo Muñoz decía que estos no eran, que no habían sido bien dibujados, que eso, dibujándolos bien, no tenían nada que ver con esto. Nos quedamos con estos. Estos son súper bonitos. Y los hay por todos lados, y representan a la rana. Sí, representan la vida. Y representan también esto. Aquí vemos entonces la gran diosa madre, las famosas Venus del Paleolítico. Estas son las Venus del Paleolítico. Estas Venus del Paleolítico son unas figuras que tienen una particularidad: senos muy grandes, caderas muy anchas, vientre abultado. ¿Sí? Son muy anchas aquí, muy angosticas hacia arriba. Miren, la figura de Botero perfectamente se inscribe dentro de esos rombos. ¿No me salió ahí el rombo? Ah, sí, ahí está. Listo. Ahí está el rombo, es exactamente esa misma figura. Mírenlas, se inscriben todas dentro de esos rombos. Es decir, uno podría decir que esos rombos del territorio que están dibujados por todos lados, lo que están representando es a la gran diosa madre. ¿Quién es la gran diosa madre para nosotros? Muchas gracias. Chévere, Gabriela. Muchas gracias. La gran diosa madre, ¿quién es para nosotros? A ver, Bachué. La gran diosa madre, de donde
venimos todos los muiscas. Por todo el territorio hay estas figuras, estos rombos. Esta es la figura que hay en la piedra que se llama la piedra de la Taipape. La piedra de la Taipape en Cota. Ese es el famoso dibujo de la piedra de la Taipape, que ellos, bueno, o la llamaban antes la piedra de tapia, porque no se entendía qué era la Taipape. La Taipape, dice Mariana, que es la gran diosa madre. Así dibujó el maestro Luis Alberto Acuña a la diosa Bachuque, igual, con las mismas características, por supuesto. Esa forma, esa figura, esa geometría, lo que hace es mostrar la fertilidad de la madre. Una madre que tenía que procrear a todo un pueblo y tenía que tener las condiciones para eso. Esta es la piedra de la Taipape. Bueno, vamos a hablar aquí, ya entrando al tema de la geometría, de los lugares sagrados de la ceremonia de correr la tierra. Juan Rodríguez Freire en El Carnero menciona 5 sitios y menciona la primera, la laguna de Guatavita; la segunda, la laguna de Huáscar; la tercera, la laguna de Siecha; la cuarta, la laguna de Teusacá; y la quinta, la laguna de Huáscar. Entre otras cosas, ahí habla ya en 1638 de todo el daño que se había causado en cada una de las lagunas, porque lo único que se veía en las lagunas era el oro que éstas podían tener dentro, no más. El nivel sagrado, simbólico, eso no existía. Esta es la espiral de esas lagunas. Esto es una figura de oro que representa la serpiente, el camino de sabiduría de esas lagunas, las 7 lagunas, que las podemos enmarcar dentro de esa misma espiral, partiendo de la laguna de Ubaque, las lagunas de Siecha, la laguna de Huasca, terminando en la laguna de Guatavita. Cada una de ellas representa uno de los chakras, y cada una de ellas, dentro de ese camino de sabiduría, es una etapa de conocimiento y una etapa de la vida. No voy a explicar esto porque eso ya lo hemos visto varias veces. Este es el otro tipo de espirales. Estas son las espirales áureas, están armadas a partir de esa geometría, de esa proporción áurea. Entonces, esto lo que muestra, los mamos decían, este dibujo salió de un recorrido que hicimos con los mamos de la sierra a las 7 lagunas, y ellos decían, el soporte de este territorio, del centro de este territorio, son las lagunas sagradas que están detrás de los cerros. ¿Sí? De ahí sale este dibujo. ¿A dónde llegan esas espirales? Pues a la Plaza de Bolívar. A la Plaza de Bolívar, donde está el centro de poder. Los 4 poderes están concentrados ahí, en la Plaza de Bolívar. Eso no es casual. La Plaza de Bolívar era un lugar muy importante antes de que estuviera construido todo lo que vemos. Ellos lo que hicieron fue ocupar ese lugar de poder para poder seguir dominando a toda la población que estaba en este territorio. Ahí vuelvo a traer el cuadro que habíamos visto anteriormente relacionado con los chakras en relación con cada una de esas 7 lagunas. Cuando trazamos las líneas de sol desde Guatavita, sol de 21 de junio, desde Siecha, sol de 21 de diciembre, desde Siecha, sol de 21 de junio, desde Ubaque, sol de 21 de diciembre, lo que encontramos es que aquí está la ubicación del templo de Chía, y aquí esto exactamente nos da en donde está la iglesia de Bosa, en la plaza, lo que llaman la plaza fundacional de Bosa, ¿sí? Pero si armamos con las 7 lagunas, toda la geometría, miren lo que da.
dan dos pirámides. Una pirámide hacia Chía, desde estas lagunas, desde estas tres lagunas, y otra pirámide desde las otras tres lagunas hacia Bosa. ¿Cuál era el número 2 en la lengua muisca? Bosa. El templo número 2 de este territorio, el segundo templo en importancia, era el templo de Bosa. Estas son las 7 lagunas. A las 2 que vamos a ir primero es a estas 2. El próximo sábado. Laguna del Verjón y aquí me quedó mal, esto no es Laguna de Guatavita, esto es Laguna de Huaque. Este es Huaque, eso no es Guatavita. Listo. Y si armamos el inverso, esto sería la estrella tetraédrica sobre esas 7 lagunas. Es toda la fuerza del territorio en esa geometría sagrada. Es sencillamente invirtiendo la figura. Y eso nos da la estrella tetraédrica, que son los dos tetraedros invertidos y cruzados. Hay una cosa muy interesante y es que los manos de la sierra, siempre que vienen a este territorio dicen, todos los ancianos de este territorio dicen, hay 3 lugares muy importantes en este territorio. ¿Cuáles son esos lugares? Guatavita, Piedras del Tunjo y Cerro de Monserrate. Guatavita, Piedras del Tunjo, Cerro de Monserrate. ¿Qué había en el centro de ese triángulo? El templo de la luna en Chile. Y ahí vuelve a salir otra vez la pirámide. Esta es más o menos la ubicación que nos da. Ojalá podamos hacer un proyecto el año entrante con la carta, en el que con el Cabildo de Chía nos hemos propuesto buscar la ubicación exacta del templo de Chía, con los magos de la sierra, con los abuelos de este territorio, con todos los cabildos. Es muy importante volver a reconstruir el templo de la luna en Chía. Eso es fundamental, porque los templos son resonadores armónicos de geometría sagrada, y el templo de Chía para este territorio es fundamental. Hay que volverlo a reconstruir como se reconstruyó el templo del sol en Sogamoso. Cuando hicimos el trabajo con el Cabildo de Bosa el año pasado, que precisamente vino el ADE Ramón Gil a acompañar ese trabajo con el Cabildo de Chía, con el Cabildo de Bosa, el ADE Ramón Gil decía: este territorio de Bosa está soportado en 3 lugares: Piedras del Tunjo, Cerro de Monserrate y Laguna de Chisacá. Y estuvimos en esos 3 sitios haciendo lectura de territorio. Eso lo ven ustedes en el libro de Retornando por el Camino de los Antiguos. Está la lectura de esos lugares. ¿Qué había en el centro de este triángulo? Pues el templo de Bosa. Ahí está la otra pirámide del territorio. Aquí vemos las 2 juntas: templo de Chía, templo de Bosa, soportado en los lugares sagrados que están alrededor, en esas pirámides. Los muiscas no tuvieron necesidad de construir pirámides. Ahí están las pirámides de los muiscas. Ellos eran tan espirituales que no querían perder tiempo construyendo pirámides de piedra. No, las hicieron más potentes todavía. Nadie las ha podido tumbar, nadie las ha podido destruir y jamás las podrán destruir, y ahí seguirán. Este es el territorio del Zipa, del Chipa. Mariana dice del Chipa de Bacatá, el Chipa de Bacatá. Ese es el territorio. Mírenlo. ¿Cómo es? Más delgadito aquí y más gordito aquí. Ahí está la Venus del Espugue.
puesta sobre, seguimos jugando a la pareidolia, con el territorio. Y entonces esto nos da para interpretar 1000 cosas. ¿Dónde está la cabeza de este territorio? Está en Fúquene. ¿Qué era Fúquene? Al lado de Chiquinquirá. Chiquinquirá, el poblado de los chiquis. Ahí estaba la cabeza de este territorio. Ahí se formaban los sabedores mayores de este territorio. Y podríamos interpretar todo el cuerpo, pero solamente hablemos de qué soporta energéticamente el territorio. El páramo de Sunapá, que por fortuna no se puede tocar. Ahí está todo el soporte. Por eso este territorio sigue en pie, ¿cierto? Porque ahí, ojalá, la minería de Santos no entre a Sunapá. Porque en el momento en que la minería de Santos entre a Sunapá, todo esto se derrumba. Nos caemos, así de sencillo. Bueno, y podríamos hacer infinidad de interpretaciones del territorio, buscar los chakras, todo este tipo de cosas. Miren, el territorio, estas líneas amarillas lo que están marcando es las parcialidades en las que estaba dividido el territorio. Si esto mismo lo hacemos, miren la figura que da. Estas son las 5 parcialidades en las que estaba dividido el territorio, que eran Ubaté, Guatavita, Bacatá, que aquí está dividido en 2, ¿cierto? Que es Bosa y Chía, aparecen las 2 pirámides, Ubaque y Fusagasugá, cada una con los lugares sagrados que la rodean, y nuevamente se vuelve a escribir dentro de esta figura. Esta figura no necesariamente tiene que ser esta, porque alguien podría decir, no, pero esta figura no tiene nada que ver con nosotros, esta figura la encontraron en una cueva en Francia. ¿Qué tiene que ver con los muiscas? Lo que pasa es que el pensamiento para todos los pueblos indígenas y para todos los pueblos antiguos era el mismo, y la imagen que estos maestros del arte lograron plasmar en estas figuras representa exactamente lo mismo de lo que hablaban de esa figura de la gran diosa madre, los muiscas, y de la que hablan todos los pueblos indígenas. Miren, este es el territorio del Saque, del Shaque, el Shaque de Unza. Pero también está este territorio de aquí, que era el territorio de Chaquenchipa, que lo conocemos como Saquencipá. Listo. Vamos a cortar un momento porque la cámara tiene problemas con la pila. Vamos a descargar. Vamos a seguir jugando a la pareidolia. Miren este territorio del Shaque de Unza. ¿Se les parece algo? El otro era femenino. ¿Este qué será? Masculino. ¿Recuerdan este dibujo del maestro Luis Alberto Acuña? El bochica sentado con el territorio sobrepuesto. Miren el telar, que era el conocimiento que él quería transmitir al pueblo muisca. ¿De dónde viene ese conocimiento? De la Sierra Nevada de Cocuy hacia la laguna de Iguaque. Son las líneas de sol del territorio. Ahí está tal cual. ¿Cuál es el asiento? El asiento es ese territorio de Chaquenchipa. ¿La cabeza dónde está? En el páramo de Pisba. ¿Y el corazón en dónde? En el templo del sol en Sogamoso. ¿Sí? Bueno. Esto es la geometría. Miren, la geometría de los lugares sagrados, ya vimos esto. Las 2 pirámides del templo de Bosa, el templo de Chía, y las espirales desde las lagunas. Eso realmente lo que daría es esto, ¿cierto? Lo que vimos es que
así como el girasol tiene unas espirales áureas en los dos sentidos, igualmente el territorio, estas lagunas no son solamente las espirales que están dibujadas, sino que realmente lo que armarían es esta flor, en donde aquí está Guatavita, Huasca, Siecha, Ubaque y Teusaca, y aquí está la Plaza de Bolívar. Esto es lo que se llama el cercado grande de los santuarios del Xipa de Bacatá, que es donde están hoy construidas todas las iglesias. Este es el famoso cuadro del maestro Guillermo Fonseca Truque, que muestra la fundación de Bogotá. La fundación de Bogotá no fue lo que nos contaron, ya lo vimos en la conferencia con su esposa. Eso no es el cuadro que siempre nos han dibujado y que nos han contado. La historia de otra manera. Estas son las 27 iglesias que hay en los alrededores de la Plaza de Bolívar. Esas espirales que vienen de las lagunas pasan por esas iglesias, y entonces lo que encontramos es que aquí hay una cruz que es decir, las lagunas también se pueden trabajar desde aquí, desde este territorio, desde las iglesias. Era como es lo mismo que hacían los sabedores mayores. Los sabedores mayores no necesariamente iban a las lagunas a hacer su trabajo, sino que lo podían hacer desde los templos. ¿Cuáles eran los días en que esa energía de las lagunas venía a los templos? Pues los días que coinciden con esas líneas de sol de 21 de junio y 21 de diciembre. Entonces, igualmente nosotros hemos tocado en un trabajo que hemos venido haciendo a partir también de la avenida de Matías a Colombia, en donde se hizo el trabajo de la Plaza de Bolívar. Y aquí lo que vemos es algo que encontramos, ¿cierto, Claudio? Que encontramos cuando tocamos estos sitios, especialmente la iglesia de la Sagrada Pasión y Guadalupe. Encontramos que aquí había una línea. Si ustedes se paran en la iglesia de la Sagrada Pasión, que está al lado de la estación de la Sabana, hay una línea perfecta y se ve Guadalupe al fondo. Y esta es la carrera séptima, que va desde la Capilla de la Santísima Trinidad, pasando por la Catedral. Este cruce es muy importante. Aquí está la Iglesia de las Nieves y llega hasta el Parque de la Independencia, que el Parque de la Independencia era un observatorio astronómico. Esta es la Capilla de la Santísima Trinidad. Este es el Parque de la Independencia. Todas las piedras que ustedes ven en el Parque de la Independencia al lado del planetario tienen información arqueoastronómica, es decir que especialmente una piedra que es muy cuadrada está orientada hacia las salidas del sol, salidas de la luna. Eso lo investigó Juan David Morales, que fue uno de los conferencistas de la cátedra anterior. Y en el centro, en el cruce de esas dos líneas, ¿saben qué había? La primera capilla que fue construida en el Parque de Santander, que se llama la Capilla del Humilladero, está exactamente en ese cruce. Eso es geometría sagrada. Lo que pasa es que ahora se le superpuso a esos lugares las capillas que hoy conocemos, y estas son las 27. Aquí hay una imagen. Esta es la imagen de la Capilla del Humilladero que se construyó en el Parque de Santander, la primera iglesia que se construyó aquí en este territorio. Y esta es la iglesita que hay, ¿en dónde? En el Chorro de Quevedo, que es una réplica de la Capilla del Humilladero. Estas son las espirales que llegan a las iglesias, al centro de Bogotá, a la Plaza de Bolívar, que vienen de las lagunas. Resulta que cuando uno mira en detalle cómo esas espirales van tocando esos lugares sagrados, encuentra que están en serie Fibonacci. La serie Fibonacci es una serie que está en toda la naturaleza, parecida a la proporción áurea, pero esta es con números enteros,
la proporción áurea es con números decimales. Y entonces encontramos que la laguna de Teusacá, la espiral que viene de la laguna de Teusacá, tiene que ver con una iglesia, que es la de la Veracruz. La de Huasca tiene que ver con la Peña y las Aguas, Guatavita tiene que ver con las Nieves, San Agustín y el Carmen, y así sucesivamente. 1, 2, 3, 5, 8. Están en serie de Fibonacci. Cuando uno, a cambio de ir a las lagunas, quiere tocar esos mismos sitios y hacer resonancia con esos lugares, con cada una de estas lagunas lo que tiene que tocar es estas iglesias. Y está tocando, muchas gracias, está tocando exactamente lo mismo. Cuando dividimos, aquí me faltó algo, bueno, cuando dividimos el territorio, sí lo vimos, cuando dividimos el territorio en las 5 parcialidades en que estaba dividido el territorio de los muiscas, lo que encontramos es que en este punto hay una concentración de energías muy importantes en el Cerro de Monserrate. Es decir, el Cerro de Monserrate es importantísimo para el equilibrio de todo el territorio, porque es el centro de los centros. Mírenlo, Cerro de Tensacá, ese era el nombre original, Tensacá. Es el centro de todas las pirámides que hay alrededor. Y ahí llegan todas las espirales al lado, a la Plaza de Bolívar. Porque esto es una sola cosa. Esta fotografía que ven ahí es de la laguna de Chingaza, con la serranía de los órganos aquí atrás y la serranía del gorro, que los mamos dicen que es un gorrito. Ahí la geometría que debe haber debajo de esa montaña es impresionante. Esta es la geometría que hicimos para la cuenca de las Fuchas. Este territorio era un territorio femenino, es un territorio femenino, es un territorio lunar. ¿Cuál es el centro de ese territorio femenino? La cuenca de las Fuchas. La cuenca, las Fuchas, ¿quiénes eran las Fuchas? Las Fuchas eran las sacerdotisas de la Orden de la Luna, así como había sacerdotes hombres, había sacerdotisas, sabedoras mayores, mujeres. Esas eran las Fuchas. El río Fucha, ¿recuerdan ustedes el río Fucha? Lo deteriorado que está. Bueno, pues toda esa memoria viene de ese cerro, ¿sí? Y hay un sitio muy importante que es el Cerro de la Peña, donde está la ermita de la Peña. Por toda la geometría que nos da esto, miren, aquí está Guatavita, Piedras del Tunjo, y aquí estaba inicialmente Monserrate, era el famoso triángulo, pero ese triángulo se va hacia adentro sobre la cuenca de las Fuchas y aparece otro lugar muy importante. Aquí está el Templo de la Luna y aquí aparece el Cerro de Majuy. La traducción que le da Mariana al Cerro de Majuy es el lugar donde brotaba el agua. Todo esto es femenino, todo, absolutamente todo lo que vemos ahí es femenino, ¿sí? Miren, esto es una fotografía, aquí está, esto es el Cerro de Guadalupe, aquí está el Cerro de la Peña, donde está la cruz y una ermita abandonada, pero solamente cuando uno, ¿cómo? El Alto de la Cruz, sí. Solamente cuando uno sube a este Alto de la Cruz, se da cuenta que lo que hay ahí es una sucesión de pirámides. Miren este cuadro del maestro Gonzalo Ariza. Él vivía al frente del Cerro de la Peña. Miren lo que él dibuja. Pirámides, una sucesión de pirámides y pirámides y pirámides. Y como decía Luis Bernardo, que anda por ahí, cuando estuvimos allá arriba en ese cerro, decía, no solamente hay pirámides así, sino que hay pirámides así. Por supuesto, las hay en los dos sentidos. Esto finalmente es como eso, la cuenca de las Fuchas es muy importante. Esa peña, cuando subimos a esa peña, Luis Bernardo encontró que había 2 piedras y cuando uno va subiendo por el caminito, las 2 piedras dirigen exactamente la vista, ¿a dónde? Aquí, a las piedras del Tunjo. Todas las piedras de este territorio nos están hablando.
Lo que pasa es que nosotros no las oímos. Vayan ustedes a cualquier sitio, por cualquier camino, las lagunas, y verán que todas las piedras tienen algo que decir. Están orientadas, hay alineamientos de piedras, hay orientaciones hacia la salida del sol en los solsticios, en los equinoccios, incluso hacia los lunisticios, que son las detenciones de la luna, que lo explicó Juan David Morales en la cátedra pasada, que son las detenciones de la luna que se dan cada 18 años y medio. Bueno, esto es como todo miren el río Fucha, arriba, no, todavía es por fortuna, arriba, en esta zona. Pero cuando entra a la ciudad, es esto. Es esto. Lo peor de todo es que se llama río San Cristóbal, arriba en el nacimiento. Le cambiaron el nombre en el sitio donde está perfectamente conservado. Y lo que nosotros conocemos como río Fucha es la porquería, esto. ¿Sí? Eso daña la memoria de este territorio, ¿sí? Porque la memoria que tenemos del Fucha es fea, es maloliente, es horrible. Eso lo que contribuye es a lo que los conquistadores quisieron hacer en este territorio, que todo lo que era sagrado nos oliera a feo, y por eso no tenemos conciencia de todo esto y de todos estos lugares. Estas son las fuchas que dibujamos en el proyecto que se hizo en el Observatorio de Jóvenes de Sesquilé. Ojalá algún día vayan ustedes a visitar esto. Es un mural de mitología muisca que trabajamos durante 3 meses con Mariana Escribano, tratando de descifrar desde la lengua muisca la mitología de verdad, no la que nos han contado, la de verdad, desde la lengua. Y luego, con la comunidad de Sesquilé, con los niños, con los jóvenes, con todos, contactamos a una persona del Cabildo Muisca de Sogamoso, Sebastián Lizarazo, y él produjo esta maravilla, un mural de mitología muisca de 28 metros de largo, por 1,20 de altura, en donde aparece la mitología contada, como nunca se ha contado. Eso está en Sesquilé. Y además fue un trabajo súper bonito, porque si ustedes van los sábados en la mañana, Carlos Candil es quien dirige ese grupo de jóvenes. Carlos Candil es quien hace las filmaciones aquí en la cátedra, que hace parte de la comunidad muisca de Sesquilé. Carlos Candil con esos niños, van ustedes, y los niños son los que hoy les cuentan toda la mitología de este sitio, de la muisca, que está contada en ese observatorio, que fue una construcción que hicimos para los jóvenes. Y era muy importante. Bueno, eso es otra historia. Estas son las fuchas. Esta es Huitaca, que es otro personaje muy importante, un personaje que fue totalmente desprestigiado por los cronistas. Huitaca no era la mala. Dice Mariana que quien se desvió del camino fue Bochica, y Huitaca fue la que le dijo: venga a ver, usted no está haciendo lo que hay que hacer aquí, usted tiene que ir es por este camino. Y Bochica volvió y siguió por el camino. Esta es Huitaca, la mujer lechuza. Son muy avatar los dibujos, sí, tengo que reconocerlo, pero eso es ya cuestión del artista Sebastián Lizarazo, que es maravilloso, maravilloso, de verdad. Créanme que haber pintado este mural en 20 días, dedicado casi las 24 horas del día a hacer esto con los niños y los jóvenes y todos nosotros, todos los que pintábamos ahí, ayudábamos a rellenar colores, eso fue maravilloso. Bueno, eso fue este año, a principios del año. Eso se va a publicar ahorita, precisamente la CAR. A partir de mañana entra un libro a impresión que se llama Hueta, el plan del resurgimiento. Es el plan de vida del Cabildo Muisca de Sesquilé,
que contiene parte de esta investigación, es decir, contiene el plan de vida, por supuesto, de la comunidad, que se trabajó con la comunidad, y contiene parte de lo que yo estoy hablando de geometría sagrada. Se va a publicar ahí en ese libro, lo va a publicar la CAR, Hueta, el plan del resurgimiento. Y toda la parte final está dedicada a una explicación, que fue la explicación que hicimos con Mariana Escribano, de la mitología muisca a partir del mural. Bueno, este es el cerro de Guadalupe, con todos los lugares sagrados. Si ustedes lo miran, vuelve a ser la figura. Mire, aquí está Monserrate, aquí está el páramo de Camanaos, que es el nombre original de Cruz Verde. Aquí está la laguna de los Patos, donde nace el río Fucha, ¿cierto, Fabio? Ahí es donde nace el río Fucha. La laguna de la Peña, la cuenca de las Fuchas, la laguna de Teusacá, hace parte de este rombo de geometría sagrada. Aquí está la laguna de los Patos. Yo no la conozco, desafortunadamente. Miren, si superponemos nuevamente, ¿qué es el Cerro de Guadalupe? ¿Se les parece algo? Miren, es este cerro. Miren la barriga que tiene. Esa es la Huitaca. La Huitaca ahí acostadita, embarazada. La madre de las Fuchas. Esa es la Huitaca. Ese es un dibujo de Mauricio Rico. Los dibujos que se van a publicar en ese libro son de él. Maravillosos también. Bueno, este era el camino. Esto lo vamos a ver rápidamente porque eso ya lo mostró Fabio en el trabajo que se hizo ahí. Miren esta figura. Esto es un camino, el camino de las Fuchas. Si ustedes miran esta figura de aquí, ¿qué es? Pues es esta mujer. Esas son las Fuchas. Ahí vuelven a aparecer otra vez las Fuchas. Mírenlas, este dibujo lo hizo Mauricio Rico. Le mostramos esto, le dijimos, mire, ahí lo que vemos es una mujer, mírenla, es perfecta. El dibujo esa es la Fucha. Y está ahí en ese camino. No nos la inventamos nosotros, miren. Este es el camino real, tal cual, como lo van a poder ustedes recorrer sobre la cuenca del río Fucha en un tiempo. Miren, aquí está. Miren, esta es la Fucha grande, la Huitaca. Este es el camino, tal cual. Eso está hecho tal cual. Si superponemos esta grande y superponemos las dos, ahí está la Huitaca con la Huitaquita, con la Fucha, ella embarazada. Ahí está, eso es lo que nos está mostrando el cerro. Mírenla, tal cual. No lo hemos inventado, ahí está. Bueno, esta es la Bogotá de hoy. Porque una de las cosas que yo quería seguir, digamos, como trabajando era, bueno, ¿y cuáles son los chakras de Bogotá? Ya vimos los de Colombia. ¿Cuáles son los de Bogotá? Los de Bacatá. Sí, están los de Bacatá y están los de Bogotá. Es que no hay que confundir Bogotá con Bacatá. Exactamente, por eso las abuelas dicen Muequetá. Mariana dice Muiquita. Muiquita era este territorio. Bacatá era todo el territorio del Cibao. ¿Sí? Entonces este es el territorio de Muiquita. ¿Sí? Si superponemos esta imagen de esta misma mujer, esta misma Fucha, dentro de la fractalidad del territorio, de los cerros de la cuenca de las Fuchas, del cerro de Chihuachía, que así se llama, es el cerro de la Huitaca, además porque en ese cerro se veneraba a Huitaca. Por eso está la iglesia de Nuestra Señora Nuestra Señora de Guadalupe, lo femenino y lo masculino. En Monserrate se veneraba a Bochica, en Guadalupe se veneraba a Huitaca.
Se reemplazó por el Señor Caído de Monserrate, a Bochica, y por Nuestra Señora de Guadalupe, a Huitaca. Pero siguen siendo lunar y solar. Miren, estos son los 7 chakras de Bogotá. Esa columna vertebral, ¿qué es? Los cerros orientales, por supuesto. Eso es lo que... Por eso los mamos dicen, estos cerros son los que soportan este territorio. Ahí está, esa es la columna vertebral del territorio. Mientras más los ocupemos, mientras más los dañemos, mientras más los explotemos, este territorio va a estar peor. ¿Cuáles son esos chakras? El primero, el cementerio Muisca de Usme, que está hacia el páramo de Sumapaz, porque esa es la raíz, es el nacimiento, es donde volvemos a la madre, y por eso los abuelos escogieron ese lugar en el camino del Sunapá. Ahí, no era en otro sitio. Ese es el primer chakra, la raíz. Miren los pies donde están. Por fortuna en el páramo de Sumapaz. Y otra vez, este páramo hay que cuidarlo porque es el soporte. En el momento en que esto se dañe, todo esto se cae. El segundo, la quebrada Yomasa, con el páramo de Camanaos. ¿Sí? El primero era el cementerio Muisca de Usme, pero también el río Tumbuelo. ¿Sí? Ese es el chakra 2. El chakra 3 es el Cerro de la Peña con el río Fucha. Miren el Cerro de la Peña aquí. El chakra 4 es el Cerro de Chiguachía y el Cerro de Monserrate es el 5. Esto es 4 y esto es 5. El 6 es el Cerro de las Moyas con la quebrada de los Rosales. Y el 7 es el Cerro de la Aurora con la quebrada de Zarauz. Por eso, y gracias a Francisco que está hoy aquí, Francisco Medellín, que fue quien tuvo la iniciativa de hacer esa invitación de tocar las 7 lagunas. ¿Sí? Porque a él le dijeron que teníamos que salir de aquí, de Zarauz. Zarauz es un lugar absolutamente maravilloso, eso es un paraíso, calle 174 con carrera séptima. ¿En medio de qué? De un cerro que está totalmente devastado por el Codito y Santa Cecilia, ¿cierto? Y Zarauz es un pedacito pequeñito que por fortuna ha mantenido la memoria del agua, ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer en ese recorrido es coger agua de uno de los 5 nacimientos que hay en este sitio. Hay 5 nacimientos que botan todo el agua que ustedes quieran, absolutamente pura. ¿Y la bota con qué? Con toda la memoria de este territorio. Chakra 7. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, cada uno lleva una botellita, cada uno tiene que recoger su propia agua y cada uno tiene que ir a depositar esa agua en las 7 lagunas. Por eso cada uno de esos recorridos siempre va a salir de ese sitio. Estamos uniendo toda la sabiduría de este. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es conectando, reconectando la memoria de este territorio, de esa columna vertebral, con la memoria que tiene cada uno de los chakras, que es la otra memoria, esa otra memoria de la columna vertebral, que es el soporte de este territorio. Esa es la razón por la cual vamos a salir de ahí y vamos a ir a las lagunas. ¿Listo? Entonces, los cerros orientales son la Kundalini de Bogotá y las quebradas
porque es que hay otra cosa. Las quebradas son muy importantes porque son la comunicación con el río Bogotá. ¿Qué pasa con todas esas quebradas? Aquí en este mapa habla de 52 quebradas. Rogelio Salmona hablaba de 78 quebradas que unían los cerros orientales con el río Bogotá. Hoy no queda nada, ¿cierto? Hoy no queda nada. Las quebradas arriba en los cerros todavía se mantienen. Zaraúz, Rosales, La Vieja, Arzobispo. No, La Vieja arriba más o menos, pero de ahí para abajo ya no. Las Delicias, todas están más o menos en buen estado, pero cuando entran a la ciudad, a la civilización, se vuelven una porquería. ¿Sí? Hay una cosa aquí muy interesante, y miren esto. Las dos grandes cuencas del Bogotá, que están marcadas aquí en este plano, son el río Fucha, que es femenino, y el río Juan Amarillo. Juan Amarillo. ¿Cuál era el nombre original de Juan Amarillo? ¿Cuál? Neuque. Neuque, lástima que no está Marta aquí para que nos traduzca Neuque. ¿Alguien sabe traducir Neuque? No. Neuque. ¿Qué es poderoso? U es semillas. Podría ser como algo relacionado con los ancestros. Neuque. Pero bueno, el Juan Amarillo, miren el nombre que tiene. En el territorio igualmente se mantienen lo lunar y lo solar, con el nombre que tiene hoy. ¿Sí? Que es lo mismo, se repite el orden del gran territorio, del macroterritorio, al sur lo lunar y al norte lo solar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es romper la comunicación entre esa columna vertebral de los cerros orientales a través de la memoria que debería llegar al río Bogotá. ¿Sí? Eso lo hemos roto. Estos humedales que antes existían, aquí están los cerros, esto es el año 1400, todo esto estaba lleno de humedales, la memoria bajaba intacta y llegaba al río Bogotá. Ahora vamos a ver qué es el río Bogotá. Ya no, esto ya no existe, rompimos esta comunicación, la comunicación entre los cerros y el río Bogotá. Esto antes era así. Guacheneque, sí. Sí. Miremos esto, algo. Bueno, recuerdan que el Jate hablaba de la gobernanza del agua, y todos hemos oído el cuento de la gobernanza del agua, ¿cierto? Pero no sabemos, en síntesis, qué es eso de la gobernanza del agua. El Jate decía, la gobernanza del agua es precisamente esa condensación que hay en las partes altas de las montañas, porque recoge una información y esa información viaja a través de las quebradas, conectando todo el territorio de una manera totalmente armónica. Nosotros hemos roto con esa gobernanza del agua. Esa gobernanza del agua ya no existe. ¿Sí? De alguna manera, parte de lo que vamos a hacer, llevando agua de un lado a otro, es precisamente volviendo a reconectar esas memorias que hay en estos lugares a través de la memoria que hay en el agua. Miremos a Cundinamarca. El río Bogotá, si volteamos Cundinamarca y colocamos al Mamo sentado en su silla, miren lo que pasa. El río Bogotá es la Kundalini del gran territorio de Bacatá, del Chipa de Bacatá. ¿Cuáles son esos lugares? Por supuesto, el nacimiento en el páramo de Guacheneque. Ese es el chakra 1. Chakra 2
son las lagunas de Suesca y Cucunubá. ¿Sí? Chakra 3 sería la laguna verde que nace en el páramo del Neusa, que el nombre original es Nemesa. El 4 es el cerro de Majuy, ¿sí? Que es el lugar donde nace el agua. El 5 es el centro de Bacatá. Aquí aparece el centro de Bacatá con las 7 lagunas, ese es el 5. El 6 es la laguna de Tenaguasá, que es la laguna de Pedro Palo, y el último es la desembocadura del río Bogotá sobre el río Magdalena. Pero por fortuna está el río Sumapaz, que también es Chakra 7. El río Sumapaz, que trae también parte de esa memoria intacta hasta cierto punto. Por supuesto, en la desembocadura, ni hablemos de la desembocadura del río Bogotá en el río Magdalena. Entonces, lo que se ha roto, esa es la gobernanza del agua. El agua de los cerros orientales a través de las quebradas llega al río Bogotá. El maestro Fonseca dice que el río se llamaba el río Funza. Y a su vez al río Magdalena, que se llamaba Huacayo, y de este al mar. Esa es la gobernanza del agua. Esa es la memoria que ha debido mantenerse en todo el territorio a través de esas líneas, a través de esas kundalinis, a través de esas energías. Y por supuesto, mencionar a Masaru Emoto. Cuando nace es así, y cuando llega a la ciudad es así. Esa es la memoria que le estamos dando al río Bogotá, es la memoria que le estamos dando al río Magdalena y es la memoria que le estamos dando al mar. Y estas son las 7 lagunas sagradas del gran territorio del Chilpa de Bacatá. Chingaza, Laguna Verde, Tenaguasá, Suesca, Cucunubá, Fuquene y la última es Guatavita. Guatavita, miren, estos eran los otros dibujos que he mostrado de las otras lagunas, en donde Guatavita, ya lo habíamos dicho, Guatavita es la confluencia de las geometrías. En cualquier clasificación que hagamos de las lagunas sagradas, siempre Guatavita será el séptimo chakra. Para terminar, dice William Ospina, la sociedad colombiana ha sido incapaz de trazarse un destino propio. Ha oficiado en los altares de varias potencias planetarias, ha procurado imitar sus culturas, y la única cultura en que se ha negado radicalmente a reconocerse es la suya propia, en la de sus indígenas, de sus negros, de sus mulatares. William Ospina. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Son las 9 de la noche.